Michael Lewis estaba buscando a alguien que cuidara a su hija Ellie, pero lo que sucedió después te dejará sin palabras. Mira hasta el final para descubrir esta impactante historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. El sol apenas había salido arrojando una suave luz pálida sobre la extensa propiedad que Michael Lewis llamaba hogar en el interior. El aire estaba cargado de una tristeza persistente, un recordatorio de la mujer cuya risa una vez llenó cada rincón de la casa. Habían pasado 6 meses desde que perdió a su esposa Caroline por una enfermedad implacable que le robó la vida demasiado pronto. El vacío que dejó atrás era imposible de ignorar, especialmente para su hija Ellie de 6 años. Michael se sentó a la mesa de la cocina mirando su taza de café intacta, su traje a medida y sus zapatos lustrados insinuaban su exitosa carrera empresarial, pero sus ojos cansados contaban otra historia. Había pasado incontables noches sin dormir preocupado por Ellie. Ella siempre había sido una niña brillante y enérgica, pero desde el fallecimiento de Caroline se había retirado a un caparazón. Su risa, una vez vibrante, había sido reemplazada por susurros tranquilos y largos silencios sombríos al otro lado de la mesa. Ellie se sentó con la cabeza, se inclinó empujando el cereal en su tazón con una cuchara. Su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño en su pijama de gran tamaño, y su cabello rizado caía desordenadamente sobre su rostro. Miró a su padre con una sonrisa tímida, y el corazón de Michael se rompió un poco más. Sabía que necesitaba ayuda no solo para él, sino para él, y la decisión de contratar a una niñera no había sido fácil. Michael se enorgullecía de poder manejar sus responsabilidades personales y profesionales, pero el camino del duelo y la paternidad en solitario se había vuelto demasiado para soportar. Después de semanas de entrevistas, finalmente se decidió por alguien que parecía perfecta. Martha, una mujer de mediana edad, con un comportamiento cálido y excelentes referencias, había hablado apasionadamente sobre su amor por los niños, y Michael había sentido un rayo de esperanza de que pudiera traer algo de estabilidad a sus vidas. Cuando Martha llegó esa mañana, se escondió detrás de la pierna de Michael agarrando su mano con fuerza. La niñera la saludó con una sonrisa amable y se agachó al nivel de él. Hola cariño, Martha dijo suavemente, sé que las cosas han sido difíciles para ti últimamente, pero estoy aquí para ayudar, ¿de acuerdo? Ellie no respondió, pero Michael notó su agarre en su mano, se aflojó un poco, lo tomó como una buena señal. Martha no perdió el tiempo en adaptarse a su nuevo papel. En las siguientes semanas se hizo cargo de muchas de las tareas del hogar que habían quedado en el camino desde la muerte de Caroline. Organizó la habitación de Ellie, preparó comidas e incluso ayudó con las rutinas para la hora de dormir. Michael comenzó a relajarse por primera vez en meses, agradecido por la apariencia de normalidad que Martha trajo a sus vidas al principio. Ellie pareció simpatizar con Martha, permitió que la niñera le trenzara el cabello y le leyera cuentos para dormir, aunque rara vez hablaba más que unas pocas palabras. Michael notó pequeños cambios en su hija, comenzó a comer un poco más y ocasionalmente jugaba con sus juguetes nuevamente, pero a medida que pasaban las semanas, algo comenzó a sentirse mal. No era nada que Michael pudiera señalar, pero la atmósfera en la casa parecía diferente. El personal que había trabajado para la familia Lewis durante años parecía inusualmente tranquilo y retraído. El progreso inicial de Ellie pareció estancarse, se volvió aún más vacilante para hablar y, a menudo, miraba por encima del hombro como si tuviera miedo de que lo escucharan. Una noche, cuando Michael regresó a casa tarde del trabajo, encontró la casa extrañamente silenciosa. Entró en la sala de estar habitación y vio a Ellie sentada sola en el sofá mirando fijamente la televisión que estaba pasando su caricatura favorita, pero no parecía estar prestando atención. Ellie, cariño, ¿estás bien?, preguntó arrodillándose frente a ella. Ella asintió pero no lo miró a los ojos. Michael levantó suavemente su barbilla y por un breve momento pensó que vio el miedo parpadear en su rostro. Antes de poder presionar más, Martha apareció en la puerta. Oh señor, Lisis está en casa, exclamó, su tono alegre pero con un borde de sorpresa. Ellie ha estado un poco cansada hoy, creo que solo necesita descansar un poco. Michael asintió, aunque su preocupación persistía. Decidió no presionar a Ellie esa noche, pero la sensación de que algo andaba mal la carcomía. Con acento agudo L. Durante los siguientes días, Michael trató de pasar más tiempo con Ellie, pero ella parecía cada vez más distante. Sus ojos, una vez brillantes, ahora tenían una sombra de tristeza que no podía ignorar. Una mañana, mientras se preparaba para irse a una reunión de negocios, la notó estremecerse cuando Martha entró en la habitación. Fue sutil, pero fue suficiente para activar las alarmas en su mente. Esa noche, Michael se sentó en su estudio mirando una foto de Caroline. Su sonrisa radiante y sus ojos amables parecieron alcanzarlo desde el marco. Sintió una punzada de culpa por no poder proteger mejor a Ellie. Caroline, susurró su voz cargada de emoción, no sé qué está pasando, pero prometo que lo resolveré. No dejaré que nada lastime a nuestra pequeña. Con ese juramento, Michael decidió prestar más atención a todo lo que sucedía en su casa. Aún no lo sabía, pero la oscuridad que acechaba dentro de sus paredes estaba a punto de revelarse de maneras que nunca podría haber imaginado. Las siguientes semanas en la casa de los Lewis estuvieron marcadas por un cambio inquietante en la atmósfera. A primera vista, todo parecía normal. Martha
Mantuvo la casa funcionando sin problemas, preparando comidas, organizando horarios y manteniendo un orden meticuloso que incluso impresionó a Michael. Pero debajo de la superficie comenzaron a formarse grietas que solo Ellie y el personal de la casa parecían notar. Ellie, una vez tímida, pero que lentamente se recuperaba de su dolor, se volvió inquietantemente tranquila, evitaba el contacto visual, caminaba con la cabeza gacha y se estremecía ante los ruidos repentinos. Michael descartó estos cambios como una parte natural de su proceso de afrontamiento sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba detrás de escena. El comportamiento de Martha se había transformado sutilmente. La cálida y protectora persona que mostró durante su entrevista comenzó a desvanecerse, reemplazada por una severidad que rayaba en la fría autoridad. Ya no pedía cooperación, la exigía. El personal de la casa, leal durante mucho tiempo a la familia Lewis, se encontró caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Circulaban susurros entre ellos sobre su temperamento y su lengua afilada, pero nadie se atrevía a confrontarla. Comenzó con pequeñas cosas. Martha comenzó a dar instrucciones estrictas a las amas de casa, a menudo criticando su trabajo y afirmando que Michael esperaba estándares más altos. Hizo amenazas veladas sobre su empleo, lo que implicaba que tenía el poder de influir en las decisiones de Michael. No querrías que el señor Lewis piense que eres incompetente, ¿verdad?, dijo a una de las sirvientas, su sonrisa helada. La inquietud del personal creció cuando Martha comenzó a centrar su atención en él y inicialmente parecían inocentes. Recordatorios suaves para limpiar después de sí misma o comportarse en la mesa de la cena, pero esos recordatorios pronto se convirtieron en regaños y los regaños se intensificaron hasta convertirse en una crueldad absoluta. Deja de encorvarte, Martha, espetó una tarde mientras Ellie estaba sentada en el suelo coloreando. ¿Quieres que tu padre piense que eres perezosa? Recoge esos crayones ahora. Ellie obedeció sin decir palabra. Sus pequeñas manos temblaban mientras recogía los crayones esparcidos. Cuando Michael entró en la habitación momentos después, la conducta de Martha se suavizó instantáneamente. Lo saludó con su habitual sonrisa cálida, enmascarando la agudeza que acababa de llenar su voz. A medida que pasaban los días, el control de Martha sobre Ellie se profundizó. Comenzó a asignarle a la niña pequeñas tareas con el pretexto de enseñarle responsabilidad. Ellie fue obligada a limpiar su habitación, doblar su ropa e incluso ayudar a limpiar la mesa de la cena, tareas que, si bien no eran irrazonables, iban acompañadas de amenazas e intimidación. Si no lo haces bien te lo diré. Tu padre, te has estado portando mal, advirtió Martha una noche mientras Ellie dudaba mientras doblaba una toalla. Pero yo, Ellie, comenzó con su voz apenas por encima de un susurro, sin traseros. Martha la interrumpió, no querrías que él se decepcionara de ti, ¿verdad? Ellie negó con la cabeza rápidamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, completó la tarea sin decir otra palabra, sus pequeñas manos torpes y miedo. Las manipulaciones de Martha no terminaron con las tareas domésticas. Comenzó a aislar a Ellie del personal de la casa, asegurándose de que nadie más tuviera la oportunidad de intervenir o cuestionar su autoridad. En más de una ocasión, los miembros del personal escucharon a Martha alzar la voz hacia Ellie a puerta cerrada, pero cuando la confrontaron, Martha desestimó sus preocupaciones. Solo está siendo terca, Martha explicó con un suspiro. Los niños necesitan disciplina y el señor Lewis ha confiado en mí para asegurarme de que crezca bien educada. Mientras tanto, Michael permaneció ajeno a la verdadera naturaleza de las acciones de Martha. Su encanto y deficiencia lo cegaron a la creciente tensión dentro de su propio hogar. Ella continuó presentándose como la cuidadora perfecta, a menudo compartiendo anécdotas sobre el día de Ellie para tranquilizarlo. Ellie está progresando, Martha le dijo una noche mientras estaban sentados en la sala de estar, que todavía se está adaptando. Pero estoy seguro de que pronto cambiará. Michael asintió agradecido por la dedicación de Martha. Quería creer que las cosas estaban mejorando, pero una duda persistente persistía en el fondo de su mente. Ellie, sin embargo, estaba lejos de mejorar. La tiranía de Martha afectó su espíritu y la niña, una vez animada, se convirtió en una sombra de sí misma. Rara vez hablaba, evitaba jugar con sus juguetes y pasaba la mayor parte de su tiempo dibujada en silencio en la esquina de su habitación. Los dibujos, que alguna vez estaban llenos de colores brillantes y escenas felices, ahora representaban formas oscuras y garabatos caóticos. Una noche Ellie reunió el coraje para hablar con una de las amas de casa, una amable mujer llamada Clara que había trabajado para la familia Lewis durante años. Clara encontró a Ellie sentada sola en la cocina mirando fijamente su plato de comida intacto. Ellie, cariño, ¿estás bien?, preguntó Clara arrodillándose a su lado. Ellie dudó, mirando nerviosamente por encima del hombro como si temiera que alguien pudiera escuchar. Finalmente susurró: Martha, me asusta. El corazón de Clara se hundió. Había sospechado que algo andaba mal, pero escucharlo confirmado la llenó de pavor. Antes de que pudiera responder, Martha entró en la cocina entrecerrando los ojos mientras observaba la escena. Clara, ¿no tienes trabajo que hacer?, dijo Martha bruscamente. Clara se puso de pie rápidamente, sus manos temblaban. Por supuesto, señorita. Martha, solo estaba revisando a Ellie. Yo me encargaré de ella, respondió Martha, su tono no dejando lugar a discusión. Clara salió de la cocina lanzando una última mirada preocupada a Ellie. Quería decirle algo a Michael,
pero el miedo a perder su trabajo la silenció. La influencia de Martha sobre la casa era completa. Ellie, ahora completamente bajo el control de Martha, vivía con miedo constante. Cada día traía nuevas demandas, castigos y amenazas. Martha se aseguró de que Ellie supiera que cualquier intento de decirle la verdad a su padre resultaría en severas consecuencias. Si alguna vez se lo dice Martha, se una noche inclinándose cerca del oído de Ellie, me aseguraré de que nunca más te mire de la misma manera. La niña asintió con los ojos abiertos con terror. Ella creyó cada palabra que Martha dijo y su silencio se convirtió en una prisión de la que no vio escapatoria. Mientras tanto, Michael permaneció inconsciente de la agitación que se desarrollaba dentro de su hogar. Su fe y Martha lo cegaron a las señales de que algo estaba terriblemente mal, pero la creciente distancia entre él y Ellie carcomía su corazón, plantando semillas de duda que pronto lo obligarían a enfrentar la verdad. Michael notó los cambios en Ellie, pero luchó por darle sentido. Su hija, una vez vivaz, se había vuelto retraída y apagada, una sombra de su antiguo yo. Rara vez sonreía y evitaba su mirada cuando le preguntaba sobre su día. Sus respuestas eran recortadas y carentes del entusiasmo que alguna vez tuvo. La escuela estaba bien, ella decía apenas levantando la cabeza de su plato. Durante la cena, Michael trató de involucrarla ofreciéndose a jugar su juego de mesa favorito o ver dibujos animados juntos, pero ella siempre se negaba, retirándose a su habitación después de las comidas. La energía brillante que una vez la había definido se había ido, reemplazada por una tranquila melancolía que hizo que el corazón de Michael doliera. Martha continuó tranquilizándolo, insistiendo en que el comportamiento de Ellie era una parte natural del duelo. Solo necesita tiempo, dijo Martha con una sonrisa comprensiva una noche mientras estaban sentados en la sala de estar. Los niños procesan la pérdida de manera diferente y Ellie ha pasado por mucho. He estado haciendo todo lo posible para ayudarla a sentirse segura. Michael asintió con la cabeza, queriendo creerle. Después de todo, Martha había sido una presencia confiable en sus vidas desde que llegó. Manejó la casa con eficiencia y cuidado, lo que le permitió concentrarse en su exigente trabajo. Aún así, una duda persistente persistía en su mente. Mientras tanto, el personal de la casa notó la creciente angustia de Ellie, pero se sintió impotente para actuar. Martha había reforzado su control sobre la casa, asegurándose de que nadie interfiriera con su autoridad. A menudo recordaba ellos de su lugar, usando la confianza de Michael en ella como palanca. El señor Luis confía en mí para mantener las cosas en orden, le dijo a Clara, la ama de llaves principal. Una tarde, si no puedes cumplir con sus expectativas, no tendré más remedio que recomendar un reemplazo. Clara se mordió la lengua, no dispuesta a arriesgar su trabajo, pero cada vez más preocupada por lo que veía. A menudo vislumbraba la expresión asustada de Ellie o escuchaba las duras palabras de Martha, pero cualquier intento de intervenir era rápidamente rechazado. El miedo de Ellie a Martha crecía día a día. La niñera había encontrado nuevas formas de ejercer control sobre la niña, asignándole tareas que iban mucho más allá de lo apropiado para una niña de 6 años. Limpia la cocina, ordenó Martha una tarde, señalando el desastre que quedó de hornear galletas. Asegúrate de que esté impecable, no quiero escuchar una sola queja. Ellie vaciló sus pequeñas manos agarrando el dobladillo de su camisa, pero no sé cómo resolverlo. Martha espetó su voz baja y amenazante, a menos que quieras que le diga a tu padre lo desagradecido que ha sido. La cara de Ellie se puso pálida, y rápidamente se puso a trabajar, luchando por fregar las encimeras y enjuagar los platos. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no se atrevió a llorar. Martha la miró como un halcón. Su mirada severa dejó en claro que el fracaso no era una opción. Para cuando Michael regresó a casa esa noche, Ellie ya estaba en su habitación, acurrucada en su cama con un animal de peluche apretado fuertemente contra su pecho. Martha lo saludó en la puerta, su habitual sonrisa cálida en su lugar. Ellie tuvo un día tranquilo, dijo apartándose un mechón de cabello de la cara. Creo que está empezando a adaptarse. Michael asintió, agradecido por lo que parecía un progreso, pero su instinto le dijo lo contrario. Más tarde esa noche, cuando pasó por la habitación de Ellie, notó que su luz todavía estaba encendida. Tocando suavemente, abrió la puerta y la encontró mirando un dibujo en su escritorio. Cariño, es tarde, deberías estar dormida, dijo suavemente entrando en la habitación. Ellie rápidamente le dio la vuelta al papel, ocultándolo de la vista. No estaba cansada, murmuró. Michael frunció el ceño, pero no la presionó. En cambio, se sentó en el borde de su cama y le puso una mano reconfortante en el hombro. Ellie, sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. Bien, si algo te molesta, quiero ayudar. Ella asintió, pero no dijo una palabra. Su silencio dijo mucho, y la preocupación de Michael se profundizó. La besó en la frente y la arropó, prometiendo llegar al fondo de lo que la estaba preocupando. A la mañana siguiente, mientras Michael se preparaba para irse al trabajo, notó que Ellie se estremecía cuando Martha entró en la cocina. Fue una reacción sutil, pero no escapó a su atención. Observó cómo Martha le servía a Ellie un vaso de jugo. Sus movimientos enérgicos y profesionales. Ellie murmuró un gracias en voz baja y mantuvo la mirada baja. Martha se volvió hacia Michael con una sonrisa brillante. Que tenga un excelente día en el trabajo, señor.
Luis, no se preocupe por nada, aquí lo tenemos todo bajo control. Michael forzó una sonrisa a cambio, pero la inquietud en su pecho no desaparecía esa noche. Le planteó sus preocupaciones a Martha. Durante la cena he notado que Delia ha estado más retraído últimamente, dijo con cuidado. Ella parece diferente. Martha inclinó la cabeza fingiendo preocupación. Yo también lo he notado, pero realmente creo que es solo su forma de procesar todo. Perder a un padre es un gran ajuste, y ella todavía tan joven. Michael asintió, pero sus palabras no lo convencieron por completo. Durante los siguientes días prestó más atención al comportamiento de Ellie con la esperanza de descubrir la raíz de su infelicidad. Lo que encontró solo profundizó sus sospechas. Una tarde, mientras revisaba el papeleo en su estudio, escuchó un leve ruido que venía del pasillo. Al salir silenciosamente, vio a Ellie de rodillas fregando el piso con un paño. Martha se paró sobre sus brazos cruzados. «Hazlo bien, Ellie». Martha dijo bruscamente, «Tu padre no querría ver un desastre cuando llegue a casa». Michael congeló su mente acelerada. Quería intervenir, pero dudó, inseguro de lo que acababa de presenciar. Cuando dio un paso adelante, Martha ya lo había notado. «Señor Luis», exclamó con tono alegre. Ellie quería ayudar con la limpieza. Insistió. «¿No lo hiciste, Ellie?» Ellie asintió rápidamente, evitando la mirada de su padre. El pecho de Michael se apretó, pero forzó una sonrisa, no queriendo alarmar a su hija. Noche, mientras yacía en la cama, Michael repitió la escena en su mente. Algo no cuadraba: el comportamiento de él y las explicaciones de Martha. Todo se sentía mal. Decidió cavar más profundo, decidido a descubrir la verdad. Lo que fuera que estuviera pasando en su casa no descansaría hasta descubrirlo. La preocupación de Michael por Ellie llegó a un punto de quiebre. Su actitud retraída, la forma en que se estremecía cuando Martha estaba cerca y la creciente distancia entre ellos lo asombraba. Sus instintos le decían que algo estaba profundamente mal, y no podía ignorarlo por más tiempo. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Temprano, una mañana, Michael llamó a Martha a su estudio fingiendo una sensación de urgencia. «Iré a la oficina más temprano de lo habitual hoy», le dijo. «Que es una agenda llena, así que podría no regresar hasta tarde». Martha sonrió. Su expresión es pulida y practicada como siempre. «Por supuesto, señor Luis, me aseguraré de que todo aquí esté cuidado». Michael asintió, y salió de la habitación haciendo un espectáculo de recoger su maletín y llaves. Tan pronto como salió de la casa, rodeó hasta una puerta lateral, y volvió a entrar. No tenía intención de ir a trabajar. En cambio, encontró un rincón tranquilo en su oficina en casa, donde podía observar sin ser visto. Había colocado pequeñas cámaras de seguridad alrededor de la casa. Días antes, sus transmisiones se transmitían a su computadora portátil. Esperaba confirmar sus sospechas. La mañana pasó lentamente, los minutos se arrastraban mientras Michael monitoreaba las cámaras. Por un tiempo todo parecía rutinario. Martha se movió por la casa dando instrucciones al personal mientras Ellie jugaba tranquilamente en su habitación, pero luego el estado de ánimo cambió. Michael, la respiración se contuvo cuando vio a Martha entrar en la habitación de Ellie. Su rostro tenía una expresión dura. Cerró la puerta detrás de ella, cortándola vista desde la cámara del pasillo. El pánico se apoderó de él, pero rápidamente cambió a la cámara dentro de la habitación de Ellie, una precaución que había tomado después de notar su creciente miedo en la pantalla. Vio a Martha parada sobre Ellie, que estaba sentada congelada en el borde de su cama. La voz de Martha era baja, pero mezclada con veneno. «¿Crees que eres inteligente, no?», dijo Martha, su tono amenazante. «Vi la forma en que miraste a tu padre anoche. ¿Crees que te va a salvar?». Ellie negó con la cabeza rápidamente, sus pequeñas manos agarrando el dobladillo de su vestido. La buena Martha continuó: «Porque si le dices algo, me aseguraré de que te envíe lejos. ¿Me escuchas? No necesita una niña patética e inútil que le haga la vida más difícil». El pecho de Michael se apretó mientras la rabia lo recorría. Había sospechado que Martha estaba manipulando a Ellie, pero ver su crueldad en acción era casi demasiado para soportar. Apretó los puños luchando por mantener la compostura mientras se desarrollaba la escena. Martha agarró el brazo de Ellie bruscamente, tirándola de pie. «Ahora ve a limpiar la cocina, y si ve una mota de suciedad, te arrepentirás». Ellie asintió con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro y salió apresuradamente de la habitación. Michael la observó mientras se dirigía a la cocina. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. No podía permanecer oculto por más tiempo. Agarró su teléfono, grabó las imágenes de la pantalla de la computadora portátil como prueba adicional antes de salir furioso de su oficina. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo cuando se acercó a la cocina. Encontró a Ellie parada en un taburete luchando por alcanzar el fregadero mientras lavaba los platos con manos temblorosas. Martha estaba cerca con los brazos cruzados y la cara. «Ellie, severa», dijo Michael con voz firme, pero firme. Ella se congeló, el plato resbalándose de sus manos y traqueteando en el fregadero. Martha giró su rostro cambiando de molestia a sorpresa. «Señor Luis», dijo forzando una sonrisa, «pensé que estabas en el trabajo». Michael dio un paso adelante, su mirada fija en Martha. «Creo que es hora de que hablemos». Martha abrió la boca para responder,
pero él levantó una mano para silenciarla. Ellie, cariño, ve a tu habitación. Ellie vaciló mirando nerviosamente entre su padre y Martha. Pero vete, Michael, dijo suavemente. Está bien. Una vez que Ellie estuvo fuera de la vista, Michael se volvió hacia Martha. Su voz se endureció. He visto suficiente, sé lo que has estado haciendo. La sonrisa de Martha vaciló, pero se recuperó rápidamente adoptando un tono defensivo. No sé de qué estás hablando, no he hecho nada más que cuidar a tu hija. Michael tiró su teléfono de su bolsillo, mostrándole el video que acababa de grabar. Su rostro palideció cuando la filmación se reprodujo sus propias palabras, condenándola a esto. Ya más cuidado, Michael, dijo su voz alzándose. Has estado aterrorizando a mi hija, amenazándola, obligándola a hacer tu trabajo, y Dios sabe qué más. La compostura de Martha se quebró y dio un paso atrás. No entiendes, ella tartamudeó. Se ha estado portando mal, solo estaba tratando de enseñarle disciplina. Disciplina. La voz de Michael era aguda, su ira apenas contenida. Has estado abusando de ella, has estado manipulando a todos en esta casa, incluyéndome a mí. La expresión de Martha cambió, su máscara de civilidad cayendo. ¿Crees que puedes echarme después de todo lo que he hecho por ti? Escupió. He estado manejando esta casa mientras tú te revuelcas en el dolor. Sin mí estarías perdida. Michael dio un paso más cerca, su tono frío y definitivo. Sal de mi casa. Ahora los ojos de Martha se movieron rápidamente como si buscaran un escape. No puedes hacer esto. Ella sí se. Me aseguraré de que te arrepientas. Michael cruzó los brazos, su mirada inquebrantable. El único que se arrepentirá de algo te vas antes de que llame a la policía. Martha lo fulminó con la mirada, con la cara retorcida por la rabia, pero sabía que no tenía elección. Salió furiosa de la cocina, sus pasos pesados, mientras se dirigía a la puerta principal. Michael la siguió para asegurarse de que se fuera. Su corazón latía con una mezcla de alivio y furia. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella, Michael dejó escapar un suspiro tembloroso. Se giró y se dirigió a la habitación de Ellie, encontrándola acurrucada en su cama. Ella miró hacia arriba, cuando él entró, sus ojos rojos e hinchados. Ahora está bien, cariño, dijo suavemente sentándose a su lado. Se ha ido, nunca te volverá a hacer daño. Ellie estalló en lágrimas, arrojando sus brazos alrededor de él. Michael la abrazó con fuerza, jurando protegerla de cualquiera que intentara hacerle daño. Por primera vez en semanas sintió el rayo de esperanza. Se haría justicia, y su hogar finalmente volvería a ser un lugar seguro. Los días posteriores a la partida de Martha estuvieron llenos de una mezcla de alivio e inquietud. Michael sabía que había hecho lo correcto, pero el daño que le había infligido a Ellie y su hogar no se podía deshacer tan fácilmente. Pasó horas tranquilizando a su hija, abrazándola fuerte y recordándole que ahora estaba a salvo, pero el miedo en sus ojos persistía, un doloroso recordatorio del tormento que había soportado. Michael no perdió el tiempo. Reunió pruebas para responsabilizar a Martha. Las imágenes de video de las cámaras de su casa eran condenatorias. No solo capturaban sus duras palabras, sino también el abuso físico y emocional que le había infligido a Ellie. Trabajó en estrecha colaboración con su equipo legal, decidido a hacer justicia. Estas imágenes son más que suficientes para presentar cargos. Patterson dijo que su tono era firme. Seguiremos adelante con una demanda por abuso infantil, angustia emocional y acoso laboral. Los tribunales tomarán esto en serio. Michael asintió con la mandíbula apretada. Ella no solo lastimó a mi hija, manipuló y aterrorizó a todos bajo este techo. Quiero que ella rinda cuentas por cada parte de esto. Patterson le aseguró que tenían un caso sólido y en cuestión de días se inició una acción legal. Martha recibió una demanda y los medios se enteraron de la historia, lo que agregó presión a la situación. La niñera, que alguna vez fue respetada, ahora enfrentaba el escrutinio público. Su nombre se vio empañado por sus acciones. Mientras tanto, Ellie comenzó a abrir lentamente sobre sus experiencias. Al principio dudó, su voz temblaba mientras contaba las amenazas y los castigos que Martha le había impuesto, pero cuando vio el apoyo inquebrantable de su padre, encontró el coraje para compartir más. Dijo, no me amarías si te lo dijera, susurró Ellie una noche acurrucada junto a Michael en el sofá. Dijo, me enviarías lejos. El corazón de Michael se rompió con sus palabras, la abrazó con fuerza, su voz firme pero llena de emoción. Ellie, te amo más que a nada en este mundo, nada que alguien diga o haga cambiará eso, ¿entiendes? Ellie asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez en semanas, se permitió creer que las cosas podían mejorar. La fecha del juicio llegó rápidamente, y Michael se encontró sentado en una sala del tribunal. Ellie a su lado, se aferró a su mano mientras enfrentaban al juez y al jurado, su pequeño cuerpo empequeñecido por el imponente alrededores. Michael había debatido si traerla, pero Ellie insistió en estar allí, decidida a ver que se hiciera justicia. Martha estaba sentada al otro lado de la habitación. Su actitud, una vez segura, fue reemplazada por una mirada de miedo y desafío. Trató de negar las acusaciones, alegando que las imágenes habían sido sacadas de contexto, pero sus argumentos fracasaron. La evidencia fue abrumadora y los testigos del personal de la casa dieron un paso adelante para corroborar la historia de Ellie. Clara, la ama de llaves jefa, habló con convicción mientras describía las tácticas manipuladoras de Martha y el miedo que infundía en todos bajo su control. Todos vimos lo que estaba sucediendo.
Clara dijo que su voz era firme, pero teníamos demasiado miedo de hablar, pensamos que perderíamos nuestros trabajos. El testimonio de Ellie fue quizás el más poderoso a pesar de su corta edad. Habló con una fuerza tranquila que conmovió a todos en la sala del tribunal. Dijo que yo era mala y que mi papá ya no me amaría. Ellie dijo que su voz vacilaba pero estaba decidida. Pero mi papá me ama y ella estaba equivocada. Michael sintió una oleada de orgullo y tristeza mientras escuchó las valientes palabras de su hija, le apretó la mano en silencio y juró para asegurarse de que nunca más tuviera que soportar tanto dolor. El juicio duró varios días, pero el veredicto fue claro. El juez encontró a Martha culpable de abuso infantil, manipulación emocional y acoso laboral. Fue sentenciada a varios años de prisión. Sus súplicas de clemencia cayeron en oídos sordos cuando el GAV golpeó, lo que señaló el final del juicio. Michael abrazó a Ellie. El peso de los últimos meses se alivió un poco, reemplazado por una sensación de cierre y esperanza. Se había hecho justicia y su familia finalmente podía comenzar a sanar. En las semanas siguientes, la atmósfera en la casa de los Lewis se transformó. El personal ya no vivía con miedo y regresó a sus roles cálidos y de apoyo. Michael se centró en reconstruir su relación con Ellie, dedicándole más tiempo que nunca. Pasaban sus días jugando, leyendo historias y explorando la ciudad juntos. La risa de Ellie regresaba lentamente. Cada risita era una pequeña victoria que llenaba a Michael de gratitud. Organizó sesiones de terapia para ella, asegurándose de que tuviera las herramientas para procesar su trauma y recuperar su confianza. Una tarde soleada, Michael y Ellie se sentaron en el patio trasero disfrutando de un picnic bajo la sombra de un gran roble. Ellie estaba dibujada en su cuaderno de bocetos, sus crayones estaban esparcidos alrededor de su papá. Ella dijo, levantando la vista de su dibujo: ¿crees que mami estaría orgullosa de nosotros? Michael sonrió, sus ojos se suavizaron. Sé que ella sería un amor, estaría muy orgullosa de lo valiente y fuerte que eres. Ellie sonrió radiante, su rostro se iluminó de una manera que Michael no había visto en meses. Sabía que todavía tenían un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzado. Sus vidas habían sido sacudidas, pero juntos estaban reconstruyendo algo más fuerte. El vínculo entre padre e hija era inquebrantable y Michael prometió proteger a Ellie con todo lo que tenía. Nadie volvería a lastimarla. La historia de Michael y Ellie nos muestra la importancia de defender lo correcto y proteger a quienes amamos. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta. Y suscríbete para más historias como esta.